Devocional 22 de abril, Romanos 12, 1-3, tu manera de vivir. Pablo vuelve a enfatizar que nuestra fe es lo que ha de guiar una vida sagrada, que fe y lealtad están para siempre unidas. Se les requiere sacrificar su propia vida, un sacrificio vivo, una vida dedicada al servicio de Dios, una vida dedicada a cumplir la voluntad de Dios, una vida vivida con fe y lealtad. Han de presentar sus cuerpos en acuerdo con los propósitos de Dios, en alabanza el domingo y en el trabajo el lunes y el resto de la semana. No hay momento ni circunstancia en el que esta obligación no aplique. Pablo declara que este autosacrificio viviente es santo y agradable a Dios. Pablo dice que sus vidas son lo que se requiere, pero no en el altar del templo. Presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio viviente es en verdad una obra espiritual, vidas dedicadas al servicio de Dios. Es alabanza genuina, un final lógico a la decisión de seguir a Cristo. Esto nos recuerda que Pablo habla a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma en la que vivamos y vivimos para Él. Pablo les ruega a los cristianos a vivir de una cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Tenemos la habilidad de ofrecernos a nosotros mismos para Dios mientras Él obra su misericordia sobre nosotros. Dios nos manda que hagamos estos y Él hace posible que nosotros podamos hacerlo. La Biblia dice que nuestra voluntad debe traer al cuerpo como un sacrificio vivo hacia Dios. El cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, mantiene el cuerpo donde debe estar. La bondadosa misericordia de Dios siempre ha de ser tenida en cuenta para que la vanidad y la arrogancia estén lejos de la vida del creyente. Y además nos alista a vivir en adoración espiritual, ofreciendo, aceptando, presentando y sometiendo nuestro cuerpo como un todo, cuerpo, alma y espíritu, en continuo sacrificio que es un sometimiento en sumisión y dependencia que establece una comunicación y comunión entre el que se ofrece y quien lo recibe, el cual se hace un estilo de vida apartado del mundo y agradable a Dios. Santo, apartado para la santa voluntad y el servicio de Dios. El pueblo de Dios es santo, apartado para el servicio del Rey de Reyes. ¿Te ves a ti mismo como un siervo santo del Dios Altísimo? Agradable, aceptable. Dios se complace en esos sacrificios. Dios no se agrada cuando los creyentes se niegan a darle su todo. Que nada se interponga entre nosotros y nuestro Salvador. ¿Racional? A la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, darnos enteramente a Él mediante un acto de total consagración es la única cosa racional y lógica que podemos hacer. Ninguna otra cosa tiene sentido para el verdadero creyente. Es hacer lo que es lógico. Así es como los creyentes adoran a Dios, es un servicio, dándose a sí mismos enteramente a Él para su servicio. Nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar, la cual está en rebelión en contra de Dios, tratará de conformarnos a su patrón impío y ese proceso debe ser resistido. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y el ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. Yo no quiero conformarme a este mundo, yo quiero ser transformado. ¿Cómo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema con muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos, o que a ellos solamente les importa el hacer. La vida basada en sentimientos nos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? ¿Cómo me siento en cuanto a la adoración? Esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. La vida basada en hechos dice, no me des tu teología, solo dime qué hacer. Dame los 4 puntos para esto y las 7 claves para aquello. Esta vida de ocupación nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Dios nunca está en contra de los sentimientos o de una vida activa. Él es un Dios de un sentimiento poderoso y apasionado. Y Él nos manda a ser hacedores. Pero los sentimientos y el hacer son fundamentos insuficientes para la vida cristiana.
La primera pregunta no puede ser ¿cómo me siento? ¿O qué puedo hacer? En lugar de ello debe ser ¿qué es verdadero aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestras mentes toma lugar mientras vemos el rostro de Dios, pasando tiempo en su gloria. Mientras somos transformados desde adentro, la prueba es evidente en el exterior. Mientras otros puedan ver la voluntad de Dios agradable y perfecta por medio de nuestra vida. Ten en mente las riquezas de Dios para ti, pasadas, presentes y futuras por la misericordia de Dios. Como un acto de culto racional, decide el ceder todo tu ser hacia Él. Presente sus cuerpos en sacrificio vivo. Resístase a conformarse a los pensamientos y acciones de este mundo. Pone el enfoque en la palabra de Dios y en una relación de compañerismo con Él. Entonces, tu vida estará en la voluntad de Dios. Tu vida probará la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú podrías saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero no puedes comprobarla en tu vida, aparte de la obra transformadora del Espíritu Santo. Ser transformado nos mantiene con los pies en la tierra, anclados y seguros. Pablo pide que no nos dejemos llevar por cada última moda, sino que dejemos que el Espíritu nos transforme en el fondo de nuestro ser y así tener fe lo suficientemente fuerte para mantener nuestro camino a pesar de los cambios de opinión popular. Pablo nos llamó para dar nuestros cuerpos a Dios. Ahora nos llama para dar nuestras mentes a Dios. Por la gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo que nosotros, que antes éramos una cosa conformes a este siglo, podemos ser transformados, pasar por una metamorfosis en algo completamente diferente, gente sagrada y de Dios. Pablo pide que permitamos que el Espíritu transforme nuestro pensamiento, sabiendo que la persona que aprende a tener pensamientos de Dios pronto sentirá un cambio de corazón también. La renovación de nuestro pensamiento nos permite experimentar la voluntad de Dios. El mundo está lleno de gente que presume que la voluntad de Dios es parecida a la suya. Gente que trata de amoldar a Dios según su propio pensamiento. Si vamos a discernir la voluntad de Dios, que no sea para recrear a Dios en nuestra imagen, conformándole a nuestros prejuicios, sino que sea para que el Espíritu renueve nuestro pensamiento, es decir, que nos convierta en barro en manos de Dios. Permitir que Dios amolde nuestro pensamiento y nuestras vidas. No debemos actuar en forma parecida o similar al mundo, porque entonces, ¿qué nos diferenciaría de él? Sino que debemos permitir que nuestra mente o entendimiento sea transformado, renovado y sometido libremente a la voluntad de Dios, de acuerdo a la Escritura. El permitir que esto ocurra en nosotros nos llevará a entender, probar, saber y comprobar, así como examinar si estamos en la voluntad de Dios, que es buena, porque siempre provocará algo bueno en nosotros, agradable, porque en contraste con todo lo que es arbitrario, el fruto que produce en nosotros es así, y perfecta, porque nos conduce hacia la perfección en Cristo. Si hemos de ser como Cristo, entonces debemos ser humildes. Tenemos que pensar con sobriedad en cuanto a nosotros mismos y no inflarnos con una idea irreal y exagerada respecto a nuestra importancia y superioridad. No debemos tener un concepto elevado, altivo, excelso de nosotros mismos, sino que debemos vernos como Dios nos ve. El creyente que tiene un concepto muy elevado de sí mismo se compara con otros y se exalta por encima de otros, creyéndose más importante que otros. Pablo quiere que se entienda que cada creyente tiene un lugar especial en el cuerpo de Cristo y que tiene un don especial dado por Dios para el beneficio de todo el cuerpo. Es necesario desarrollar y ejercitar los dones que ya tenemos y esto se lleva a cabo siendo creyentes robustos, permaneciendo en la vid que es nuestra vida. Los dones no pueden ejercerse apropiadamente sin fe y confianza en el Salvador. Ninguno tenga una mentalidad o concepto superior, arrogante o vano, altivo de sí mismo, sino que tenga la mentalidad, pensamiento, sentir, que conduzca a una mentalidad sobria que le permite interesarse en sí mismo con preocupación y obediencia. Esto no es sino una manera fuerte de caracterizar todo indebido ensalzamiento egoísta, para que pueda llevar a cabo su propósito, según la medida de la fe que le ha sido dada y no permita que el orgullo le aparte de Dios. Encontramos que cada hombre en Cristo recibe una medida de fe, conforme al propósito y llamado que ha recibido en el Señor, la cual también puede ser aumentada, no por esfuerzo propio, sino por las pruebas a las que sea sometida para permitir que ésta muestre la perfección de Dios y no la humana. Por eso,
tu manera de vivir está acorde a la voluntad de Dios. Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más que la alabanza, que la adoración, Señor, no es en el altar, sino que es en todo caminar. Padre bueno, gracias, Señor Padre Santo, porque ese fuego que hay en nosotros debemos avivarlo, Señor. Una y otra vez la palabra nos está exhortando y llevando, Señor, a tener ese culto racional todos los 7 días, todos los 365 días. No es un culto emocional, no es una reunión de un rato, sino es una vida en las manos del Señor. Padre bueno, pero también te pongo, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos que, aunque lo escuchan, aunque lo entienden, no lo practican, Señor. Papito Dios, pongo en tus manos todos aquellos, Señor, que tienen abundancia de palabra, abundancia de logos, pero no viven la palabra, Señor. No la hacen rema en su vida. Padre bueno, gente que se cree supraespiritual, Señor, pero se les ve el orgullo y la altivez en su caminar. Por eso, Padre misericordioso, guíanos a ser humildes, Señor Padre Santo, a podernos crucificar con Cristo para resucitar con Él. Papito Dios, gracias porque tú nos quieres enseñar a caminar con un Cristo resucitado. Y eso es lo que deberíamos hacer cada día. Eso es lo que deberíamos entender cada día. Gracias, Padre bueno, por lo que estás haciendo, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro caminar diario. Papito Dios, que hoy sea un día lleno de bendición, que sea una semana llena, Señor, de tu perfecta voluntad y de nuestra humildad en nuestro caminar. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Mí. Un abrazo grande y una semana llena de bendición en esta Pascua de Resurrección.